La naturaleza del hombre, en su estado caído, está total y universalmente corrompida. Por Jonathan Edwards. Romanos 3, del 13 al 18. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se debe observar que el principal sentido que toman estos tres capítulos de la carta a los romanos es para demostrar que todo el mundo, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado, para que por eso pruebe que nadie puede ser salvado sino por Jesucristo o justificado sino por la fe. En el primer capítulo muestra cómo los gentiles o paganos están bajo el pecado. Él describe la terrible corrupción perversa y maldad que prevalecía en el mundo pagano. Y luego, cuando acaba con el pagano, después, en el segundo capítulo, trata con los judíos, quienes solían juzgar a los paganos gentiles, que tenían a todos los gentiles como pecadores, mientras que ellos se estimaban por naturaleza santos. Y el apóstol dice que los judíos también están bajo el pecado, y que en lo que ellos juzgaban a los demás, ellos se condenaban a sí mismos, al hacer las mismas cosas que los gentiles. Aunque ellos llamasen judíos, se apoyasen en la ley y se jactasen de Dios. Sin embargo, todos ellos por naturaleza eran pecadores, al igual que los gentiles. Y él todavía sigue con el mismo argumento en este capítulo, mostrando que los judíos no son por naturaleza mejores que los gentiles, como en el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y luego el apóstol confirma lo que dice al citar varios pasajes del Antiguo Testamento, que enseñan la misma cosa, a saber, la corrupción universal de la humanidad. Las palabras desde el versículo 10 hasta el 18 son textos citados del Antiguo Testamento, y se debe observar que esas palabras del apóstol son demostradas por el Antiguo Testamento, porque pruebas del Antiguo Testamento tenían más probabilidad de ser recibidas por los judíos. Si pudiese ser probado que los judíos estaban bajo el pecado por el Antiguo Testamento, eso era más probable para convencerlos, pues ellos reconocerían universalmente el Antiguo Testamento y fueron educados, pues ellos reconocían universalmente el Antiguo Testamento y fueron educados desde sus infancias en la creencia de una autoridad divina y en algunas verdades sobre ellos. Hay dos cosas que el apóstol tiene por objetivo con la demostración de estas citaciones del Antiguo Testamento. Primero, que toda la humanidad está corrompida, y segundo, que están completamente corrompidos. Lo primero lo prueba en el versículo 10, 11 y 12, por una citación del Salmo 14. Eso es para probar que todos están corrompidos al estar escrito que no hay ni un justo, y luego por la citación que sigue en las palabras que ahora nos proponemos a insistir, en que él prueba que todos están completamente corrompidos. Ambos judíos y gentiles están corrompidos, y eso no solo en una medida, sino completamente. Cada uno está totalmente corrompido. Esto es probado por varios pasajes de algunas partes del Antiguo Testamento. Estas palabras, sepulcro abierto es su garganta, es tomada del quinto Salmo, verso 9. Las palabras veneno de áspides hay debajo de sus labios, del Salmo 140, verso 3. A esto podemos indagar por qué el apóstol escoge estos pasajes específicos de diferentes partes del Antiguo Testamento, pues no describen la maldad de los hombres más que en cientos otros lugares. Sin embargo, aquí encontramos muchos pasajes puestos juntos, de partes diferentes del Antiguo Testamento, como si estas partes particularmente describiesen la corrupción de los hombres más que cualquier otra parte. Pero este motivo de por qué estos pasajes particulares son escogidos es como dijimos antes, que el objetivo del apóstol con estas citaciones es para probar
que los hombres están total y completamente corrompidos, y por eso, para mejor ilustrarlo, el apóstol escoge esos pasajes del Antiguo Testamento que mencionan varias partes del cuerpo, para que de ahí pueda demostrar que está todo corrompido, desde la cabeza hasta los pies. Por eso es mencionada la garganta, la lengua, etc. Y después la última citación que está en el verso 18 es mencionada porque niega que cualquier cosa que es buena esté naturalmente en el hombre. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Doctrina. La naturaleza del hombre en su estado caído está totalmente corrompida. Primero explicaré cómo la naturaleza del hombre está total y universalmente corrompida. Segundo, mostraré dónde aparece ser así. Primero, explicaré cómo la naturaleza del hombre está total y universalmente corrompida. La naturaleza del hombre está corrompida en cada una de las partes de las que es constituido. Está corrompido tanto en el alma como en el cuerpo. Toda la estructura de la naturaleza está corrompida y desordenada, y cada parte está depravada. Aunque el alma sea la parte primaria y sede más apropiada de la corrupción, aun así el cuerpo también, de acuerdo a su naturaleza y capacidad, participa de la corrupción de la naturaleza. Y esto es evidente porque la renovación a través de Cristo es referida siendo de todo el hombre, del cuerpo como del alma. 1 Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si la renovación y santificación es de todo el hombre, alma y cuerpo, eso es una evidencia de que la corrupción también era también así, pues aquello que nunca se corrompió no necesita que sea renovado y santificado. De nuevo, es evidente que cada parte del hombre está corrompida, porque porque al apóstol hablar de la naturaleza de los cristianos, la llama de viejo hombre. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esto muestra que mientras seamos hombres y encontramos al apóstol hablando una y otra vez de la naturaleza humana como corrupta, la llama viejo hombre, y al mismo tiempo hablando de ella como cambiada, la llama nuevo hombre. Efesios 4:22, 23, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y Colosenses 3:9 y 10. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero esto se demuestra que todo el hombre está corrompido, en que cuando un hombre es convertido, es un hombre enteramente crucificado y despojado como el apóstol lo expresa, y que el hombre es todo un nuevo hombre. Hay todo un hombre creado y revestido. Lo mismo es evidente por las naturalezas regeneradoras, siendo llamadas de nueva criatura. Segunda carta a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Como si cuando el hombre fue regenerado, fuese deshecho y hecho de nuevo, o como si fuese completamente aniquilado y luego salido de la nada nuevamente. Esto muestra que la naturaleza del hombre está completa y enteramente corrompida, pues si no estuviese toda corrompida, no habría ocasión para hacerlo totalmente de nuevo. No habría necesidad de destruir y abolir ese hombre y crearlo todo de nuevo. No habría necesidad de que todas las cosas viejas se fuesen. No habría necesidad de que se fuese nada más que lo corrompido. Si solamente una parte del hombre estuviese corrompida, entonces sería suficiente si solamente esa parte destruida fuese hecha de nuevo. Pero si no solamente alguna parte del hombre debe fallecer y hecha de nuevo,
Todo lo que esto demuestra es que todo estaba corrompido y en necesidad de renovación. Parece otra vez que cada parte está corrompida porque la naturaleza corrompida es llamada el cuerpo del pecado. Romanos 6:6, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y en Colosenses 2:11, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Por eso es llamado de el cuerpo de muerte. Romanos 7:24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay un cuerpo todo de pecado y corrupción con todos los miembros. No es solo un miembro que necesita ser cortado, Mateo 5:29 y 30, sino que es todo el cuerpo que debe ser totalmente destruido y abolido, como el profeta Isaías dice, Isaías 1:6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa santa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El cuerpo del hombre no participa de la corrupción de la naturaleza de la misma manera que el alma. El alma, estrictamente hablando, solamente es capaz de pecar porque el pecado no es corpóreo, sino un mal espiritual. 1. Pero el cuerpo está corrompido al hacerse el siervo y ministro e instrumento de la corrupción. La corrupción del alma se presenta así por el cuerpo. El cuerpo en todos sus poderes está subordinado al pecado. Los sentidos del cuerpo son completamente serviles al pecado. La comida es digerida solamente para el propósito del pecado, y los miembros del cuerpo son hechos siervos del pecado. 2. El cuerpo participa de los hábitos malos del alma. Ejemplo, el cuerpo habitualmente, más fácilmente, está al servicio de los propósitos del pecado. Hay un cierto tipo de hábito del cuerpo que es unánime a los malos hábitos del alma, de manera que el cuerpo naturalmente tiende a tales ejercicios y es indispuesto e inepto para lo contrario. Tercero, muchas pasiones se presentan solamente por el cuerpo y tienen en un sentido su sede en el cuerpo y por lo tanto son llamadas las pasiones de la carne. Cuarto, el cuerpo en la carne corrompida del hombre promueve el ejercicio del pecado y corrupción en el alma. Por eso la corrupción de la naturaleza es llamada muchas veces en las Escrituras la carne, y aquellos que están en una condición natural son frecuentemente llamados carnales. Ejemplo, se dice de los pecados carnales que reinan en nuestros cuerpos mortales. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y de la ley del pecado se dice que tiene su sede en los miembros, como Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Todo el cuerpo, cada parte y miembro está corrompido, pues cada parte se vuelve una ocasión y un siervo e instrumento de corrupción. Los ojos y los oídos y los varios órganos de los sentidos son puestos al servicio del pecado. La lengua es empleada para fines pecaminosos. Las manos trabajan en el servicio del pecado. Los pies van por los caminos del pecado. Varios miembros del cuerpo son enumerados en el texto. La garganta corrompida al volverse en un sepulcro abierto. La lengua pronuncia engaño. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Sus labios están llenos de maldición y amargura, y los pies se apresuran para derramar sangre. Cada facultad del hombre natural está corrompida. El entendimiento, la principal facultad de la naturaleza del hombre y por la que es especialmente exaltado por encima de criaturas brutas, está corrompida. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La voluntad también está depravada. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así las afecciones del alma están corrompidas. Gálatas 5:24.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Las pasiones del alma, todas corrompidas. Las pasiones en sí, y como eran al principio, no son malas. Hacen parte de la naturaleza humana y son muy útiles, pero ahora se han vuelto corrompidas. La pasión del amor está corrompida. Está alienada de su objeto apropiado, alienadas de esas cosas que son verdaderamente bellas y excelentes, y puesta en esas cosas que son ciertamente deseos detestables, de apetitos y anhelos verdaderamente y deseablemente dignos, para esas cosas que son dignas de ser evitadas y de huir y temer. El deleite y alegría del hombre está en esas cosas que son más bien dignas de ser objeto de la mayor aversión y horror. De modo que la esperanza y miedo y celo de los hombres están todos corrompidos y depravados. Los apetitos del cuerpo están todos corrompidos. El hombre fue primero creado con una apariencia física, y en el estado primitivo eran muy buenos, pero ahora se han corrompido, están desregulados y desordenados, mientras que antes estaban al servicio de facultades más nobles y principios. Ahora se han vuelto maestros y han usurpado el trono. De modo que no sólo cada parte del hombre, ambas, el alma y cuerpo, están corrompidas, sino que están tan corrompidos que todos los poderes de las facultades y afecciones de ambas partes que constituyen al hombre están corrompidas. Y no sólo eso, sino que cada facultad y afección está totalmente corrompida, que cada parte y cada facultad y afección del hombre está corrompida, no expresa completamente la universalidad y entereza de la corrupción del hombre. Cada parte del hombre puede ser corrompida y todavía no estar sino parcialmente corrompida. Cada facultad y afección puede estar corrompida y todavía no estar totalmente corrompida. Cada uno puede estar corrompido en un grado considerable y todavía no estar enteramente corrompido. Puede estar corrompido en algunas cosas, pero no en todas. Pero la naturaleza está tan universalmente depravada que cada facultad y afección no está solamente corrompida en un grado, sino completamente y enteramente en todas las cosas. Algunos hablan de algunos restos de bondad en el alma después de la caída. Algo se quedó como los restos de su justicia original, pero no existe tal cosa. No hay ninguna sobra de bondad, sino que la corrupción es total. Cada facultad y afección está totalmente corrompida de la siguiente manera. Primero, estas están corrompidos en todas las maneras de sus ejercicios. Así, la corrupción del entendimiento de los hombres aparece, sean lo que sus entendimientos sean ejercidos, en que ellos piensan y entienden de manera corrupta cuando piensan sobre cosas temporales. Si los hombres ejercen sus entendimientos sobre algún arte o ciencia, o algún asunto del aprendizaje humano, ellos piensan y entienden corruptamente. Si ellos ejercen sus entendimientos sobre algún negocio o empleo, como en física, ley o política, o agricultura, o cualquier asunto secular, ellos manifiestan la corrupción de sus entendimientos. Y si ellos ejercen sus entendimientos sobre cosas espirituales, como pensar sobre Dios y Cristo, el cielo y el infierno, la doctrina y reglas del Evangelio, aquí también piensan y entienden corruptamente. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Toda imaginación del pensamiento de su corazón era sólo continuamente malo y corrupto, en que fallaron de lo mencionado en 2 Corintios 5:15. De modo que todo tipo de ejercicio de la voluntad, el hombre como es por naturaleza, está corrompido, sea sobre las cosas de la religión o sobre cosas seculares, y así es en las afecciones. Las afecciones también están corrompidas en todas las formas de sus ejercicios en los hombres naturales. Los hombres están corrompidos en sus afecciones ocasionales que tienen sobre cosas temporales en su amor, alegría, miedo y enfado, que es suscitada ocasionalmente hacia objetos mundanos.
De modo que los hombres están corrompidos en sus afecciones naturales, como son llamadas. La manera en que los hombres ejercen afecciones naturales hacia sus padres o hijos o hermanos y hermanas está corrompida, aunque parezcan muy inocentes en ello. Y de nuevo, los hombres están corrompidos en sus afecciones religiosas, en sus penas y alegrías religiosas, en sus deseos religiosos, en sus celos religiosos. Hasta en estas cosas están corrompidos e inmundos. Pero esto no expresa completamente la universalidad de la corrupción de la naturaleza humana aún. Un hombre puede estar corrompido en todas las facultades y afecciones de su naturaleza y de sus ejercicios, y aún no estar entera y solamente corrompido. Los piadosos en este mundo están aún corrompidos en la medida en que ejercen mucha de la corrupción. En todos los ejercicios de sus facultades y afecciones sobre todos sus varios objetos. Un hombre piadoso ejerce mucha corrupción en sus pensamientos y en el ejercicio de sus entendimientos sobre cosas mundanas, y también en sus pensamientos sobre las cosas de la religión, y así también con el ejercicio de sus afecciones. Hay muchas veces bastante de la corrupción en el ejercicio de las afecciones religiosas que los hombres piadosos tienen, pero el hombre naturalmente está entera y universalmente corrompido en un sentido adicional más que los piadosos. Por tanto, las facultades y afecciones de un hombre natural están corrompidas en cada acto particular. Él ejerce corrupción en todo acto que hace, en todo acto que es terminado en la mente, en todo pensamiento, en cada movimiento de la voluntad y afecciones, y todo lo que hace es pecado. Proverbios 21:4. El arar del perverso es pecado. Y de nuevo en Proverbios 5, del 8 al 9. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío. Pero esto no presenta completamente la universalidad y entereza de la corrupción y del hombre natural, pues un acto del hombre puede ser en parte pecaminoso y en parte gracioso. Puede ser influenciado en parte por un objeto y motivo correcto, y en parte por un equivocado, en el mismo acto. Y todo acto del hombre piadoso en este mundo está por lo menos defectuosamente corrompido. Hay un defecto en todo acto de amor y fe y obediencia que un hombre hace en este mundo. Defectos de corrupción surgen y por eso, y por último, toda facultad y afección del hombre natural está corrompida en todos sus ejercicios excepto cualquier principio bueno de cualquier grado. El hombre está tan corrompido naturalmente que está absolutamente destituido de cualquier principio bueno. Él está enteramente bajo el gobierno del principio de la corrupción. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y el verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. El entendimiento está totalmente ciego para objetos espirituales, tan ciego como el cuerpo de un hombre muerto. La voluntad está fatalmente corrompida, no hay ninguna tendencia buena en ella, no hay ninguna inclinación buena, no hay ningún grado de amor hacia Dios, o algún respeto gracioso a Él, no hay ningún grado de amor hacia la santidad, hacia algún principio santo o acción santa, es como si fuese enemigo. De modo que no hay ningún grado del ejercicio de alguna bondad en ninguno de los ejercicios de las facultades o afecciones de la naturaleza del hombre. Ni tampoco hay ningún principio de bondad en la naturaleza del hombre de donde debería hacer cualquier cosa que fuese de cualquier grado buena o que fuese capaz de hacer así. Segunda parte de la doctrina. La naturaleza del hombre en su estado caído está total y universalmente corrompida. ¿En dónde aparece? Por la manera en que la corrupción de la naturaleza surgió. Primero, Dios hizo al hombre primeramente con dos tipos de principios, o sea, principios naturales de amor propio y principios sobrenaturales de amor a Dios. Y aquí hay aproximadamente 6 líneas dejadas en blanco. Segundo,
La justicia original del hombre consistía en sus principios sobrenaturales y en la entera subordinación de principios naturales a ellos. No consistía en sus principios naturales de amor propio, amor a la honra, considerados en sí mismos. No hay ninguna virtud o bondad en sí mismos. Considerados como subordinados a los principios sobrenaturales, son ciertamente buenos, pero no en sí mismos. La justicia original consistía esencialmente en el otro tipo de principios. Estos eran la única fuente y manantial de toda la justicia del hombre antes de la caída. Si esos principios se fuesen, luego toda su bondad se iría, y toda su bondad también. Si esos principios se fuesen luego, no habría ningún principio bueno en el hombre, y ninguna facultad o afección del hombre en ninguno de sus actos. No podría estar en ningún grado bajo la influencia de algún principio bueno, pues no habría ningún principio bueno quedando. Pues la justicia original del hombre consistía en ellos, y en la subordinación de los principios naturales a ellos. Pero si se fuesen, entonces ciertamente los principios naturales cesarían de estar subordinados, pues no podrían estar subordinados a lo que no habría. Tercero, esos principios sobrenaturales no fluían de la naturaleza del hombre, sino del Espíritu de Dios. No eran esenciales de la naturaleza del hombre, no fluyen de nada que pertenece a la naturaleza humana, como los principios naturales del amor propio sí fluyen. Esos principios sobrenaturales fluyen completamente del Espíritu de Dios, tanto ahora como entonces. Cuarto, cuando el hombre natural pecó, luego Dios quitó su Espíritu Santo del hombre. El Espíritu Santo antes habitaba en el corazón del hombre y mantenía ahí esos principios sobrenaturales en los que la justicia original consistía. Pero cuando él pecó, Dios se lo quitó. No sería de ninguna manera apropiado que Dios continuase a habitar en el corazón del hombre por su Espíritu Santo después de haber abandonado a Dios y se haya revelado, antes de que haya alguna reconciliación. Cuando el hombre se rebeló, Dios no estaba en paz con el hombre, sino que lo tuvo como enemigo como de la ira y bajo condenación. Entonces Él se le apareció estando totalmente en desacuerdo con los hombres. Pero si al mismo tiempo continuase graciosamente a habitar con él y en él, por su Espíritu Santo, habría actuado inconsistentemente consigo mismo. Pero esto significaría haber tratado al hombre como un amigo y favorito antes de alguna reconciliación, lo cual habría sido completamente inapropiado. Y además, formaba parte de lo que Dios había amenazado al hombre, que si cayese moriría espiritualmente. Si el espíritu en algún grado aún habitase en el corazón, aún habría alguna vida espiritual, y entonces el hombre no estaría completamente muerto. Dios habiendo, después de la caída, quitado completamente su Espíritu Santo, muestra que la naturaleza del hombre debe estar completa y universalmente corrompida, pues el Espíritu de Dios, se habiendo retirado, toda la justicia original se va, pues todo fluía de la residencia interna de ese espíritu, y por eso no hay nada restando, sino corrupción en el corazón del hombre, pues cuando no hay ninguna bondad, no hay nada sino corrupción. Si no hay ningún principio bueno en el corazón del hombre, no hay nada más que principios malos. No existen tal cosas como principios indiferentes, pues cualquier principio que no sea espiritual y sobrenatural o subordinado a ellos son malos. Pero ahora en el hombre no hay principios espirituales o ningún principio subordinado a los espirituales. El amor propio, que cuando es subordinado es bueno, aun así cuando no es subordinado es un principio y le provoca para hacer todas las cosas mal, porque nada está bien que no esté subordinado a Dios. Pero nada puede estar verdaderamente subordinado a Dios donde no hay amor o respeto gracioso a Dios. El amor propio, teniendo el absoluto y desenfrenado gobierno, y sin estar de ningún modo subordinado a cualquier otro principio, incitará a un hombre a cualquier cosa, aunque jamás sea tan contrario a los mandatos de Dios y gloria y el bien de los demás,
si es que por ello el ego puede aventajarse. Que la naturaleza del hombre está enteramente corrompida es demostrado en que todas las maneras de llevar al hombre para algún bien son muchas veces en vano, sean los medios que se usen con los hombres para llevarlos a cualquier ejercicio gracioso. Todo será en vano a menos que Dios intervenga por una influencia especial de su espíritu. Eso muestra la corrupción completa y total de los entendimientos de los hombres. Que sean los medios que sean usados para la instrucción, no entenderán correctamente cosas espirituales. Aunque sean tan instruidos e informados de la gloriosa excelencia de Dios y la razón que hay para que lo amemos, si se les es dicho tan claramente como nunca de lo glorioso que Él es, de lo infinitamente sabio que es, lo infinitamente santo e infinitamente bueno, y se les es mostrado claras manifestaciones que hay en esas cosas en las obras de Dios y en la palabra de Dios, y si les es descrita la gloria y belleza de estos atributos con tanta claridad y sencillez como las palabras que son capaces, ellos no entenderán, ellos no lo recibirán o tomarán. Tú no puedes hacer con que ellos vean al final que Dios es glorioso y bello, digno de sus mayores estimas y afecciones. Si les dices tanto como nunca del motivo por el que debemos amar a Cristo, de lo glorioso que es, de lo maravilloso que es su amor y gracia y condensación que ha manifestado ser, de lo encantador que son sus invitaciones, ellos no verán que Cristo es adorable. Explícales el camino de la salvación, la suficiencia de su sangre y justicia. Esfuérzate para convencerlos de la certidumbre de la doctrina de la religión. Estas cosas muestran que el entendimiento del hombre está total y enteramente corrompido. Si tú pones las cosas lo más claro delante de los hombres en plena luz y ellos no ven, eso muestra la ceguera. Si alguno se esforzase por todos los medios que pueden usar, por los discursos más patéticos que usase el de más elocuencia conmovedora, elaborasen en ellos un acto de amor a Dios o a Cristo o a una graciosa gratitud o cualquier deseo gracioso de glorificar a Dios o de disfrutar a Dios, y todo es en vano, demuestra que no está en ellos. ¿Cuánto tiempo algunos se sientan bajo la predicación de la palabra y atienden a las ordenanzas y usan sus Biblias y leen otros libros buenos y tienen una variedad de medios usados con ellos en providencias y misericordias y afecciones? Tienen instrucciones privadas y buenos ejemplos y todavía nunca han tenido un acto de amor a Dios o fe en Cristo, ni tampoco realizarán un acto sincero de obediencia. Estas cosas muestran que los hombres naturales están en enemistad contra Dios y nada más, y que el hombre naturalmente está muerto en transgresiones y pecados. Efesios 2, 15 al 5. Es lo mismo con un hombre natural que con un hombre muerto. Si le hablas a un hombre muerto y te esfuerzas en instruirlo, si le gritas al oído, si le golpeas, si hubiera algún resto de algún buen principio en los hombres, aunque fuera muy pequeño, aún así ese principio podría labrarse y puesto en ejercicio. A veces aparecería y sería empleado en la ocasión de los medios usados. Si hubiera algunos restos de un principio de amor a Dios, aunque tan pequeño como nunca, aún así, al escuchar de lo glorioso que Dios es, y las cosas gloriosas que ha hecho y la maravillosa gracia de Dios hacia los hombres, escuchándolo de vez en cuando, esos pequeños restos de amor a Dios serían ejercidos. Si el entendimiento e instrucción no estuviera completamente corrompido, y a veces daría algún entendimiento de la excelencia y gloria de las cosas espirituales, si todo el hombre no estuviera enteramente corrompido, algunos medios que podrían ser usados a veces llevaría a un hombre a realizar algún acto bueno en las veces que tuviera sinceridad en ello. Tercero, es demostrado por la vanidad e infructuosidad de los propios esfuerzos de las personas para provocar algún ejercicio gracioso en ellos.
¿Cuántas veces los hombres naturales están bajo convicciones y cuando, con un miedo y con miedo de la condenación, quieren luchar para ejercer actos graciosos en sus corazones, para colocarse en un cuadro gracioso y ejercer actos graciosos? ¿Cómo ellos a veces lucharán para hacer con que amen a Dios y confiar en Cristo? Y cómo tales esfuerzos han probado ser en vano y para ningún propósito. El corazón ha permanecido tan muerto como una piedra cuanto a cualquier uno de esos ejercicios. 4. Y por último, es demostrado por la maldad abundante del mundo. La maldad del mundo muestra que el hombre naturalmente no solo tiene corrupción y abundante en sus corazones, sino que ellos están completamente vacíos del menor resto de un principio santo o hábito de verdadero respeto a Dios. Por eso los hombres son extremadamente propensos a olvidarse del Dios verdadero y perder la propia noción de Él, para salir de Él para la idolatría, para cambiar la verdad de Dios en una mentira y para adorar y servir a la criatura en vez del Creador. Qué rápido todo el mundo llegó a esto después de la caída, y qué propensos eran los hijos de Israel, ese único pueblo al que Dios se había revelado, para que se degenerasen para que se degeneraran del verdadero Dios para ídolos. Los hombres son propensos a poner en cuestión el propio ser de Dios, y muchos han negado abiertamente, y otros negado su providencia. Otros niegan su revelación, niegan las Escrituras y que Cristo era el Hijo de Dios. Muchos abiertamente blasfeman a Dios y a Cristo. Los hombres naturales no tienen principios de verdadero respeto a Dios en sus corazones, y cómo de ateos son miles y miles de hombres que viven bajo el Evangelio. Cómo de poco es demostrado que se interesan en absoluto por Dios o Cristo, cosas espirituales, lo lejos que estas cosas les parece estar de ellos. Cómo de negligentes son de ellas, como si no valiese la pena tomar nota de ellas. ¿Cuántos hay que se reirán de la religión y de las personas en quienes hay alguna apariencia de ser religiosos? Estas cosas demuestran que no hay vestigios de un principio de respeto a Dios en sus corazones, sino que sus mentes están completamente alienadas de Él. Y luego, por la constante experiencia del mundo de que no hay nada demasiado malo para los hombres, ninguna maldad que no sea ideada para el mal, si los hombres fuesen dejados a sí mismos. Esto demuestra que la corrupción no está bajo ningún control de algún principio santo en sus corazones, aunque esté bajo los mayores medios y motivos más fuertes de lo contrario. No sólo de entre los paganos, sino bajo la luz más clara y motivos poderosos para obedecer, como lo fue con los judíos, como lo fue entre los hijos de Israel en el desierto, aunque hayan visto, como bajo la predicación de los profetas, y no solamente eso, sino de Cristo mismo, cuando lo escucharon predicar y vieron sus milagros. ¿Qué maldad tan mala no cometieron bajo su predicación, siempre lo injuriando y persiguiendo? Algunos cometieron el pecado contra el Espíritu Santo. Nunca lo dejaron hasta que bañaron sus perversas manos en su sangre, como lo es ahora en época actual de gran luz, así como el apóstol adujo lo terrible de la corrupción de la naturaleza del hombre por el aumento de la maldad en el mundo, en el primero y segundo capítulo de Romanos. Aplicación. El uso de la doctrina puede ser para convencer a los hombres naturales de la vanidad e irracionalidad de confiar en sus propias justicias. Las personas generalmente estarán listas para condenar la justicia propia, en palabras, y dirán que no tienen nada de sí propios para jactarse o para entretener una opinión elevada de sus confianzas. Y aún así, muchos de estos confiarán en sus propias justicias al mismo tiempo. Ellos reconocen la vanidad de la autojusticia, pero al mismo tiempo son extremadamente autosuficientes, criaturas tan corrompidas como los hombres naturales son, y todavía están listos para entretener pensamientos elevados de sí mismos y de sus propias bondades. Y qué gran obra de misericordia es la conversión, y de depender de ella, y todavía no pueden librarse de sus buenas opiniones de sí mismos y de sus justicias.
Está tan enraizado y remachado en ellos que los hombres son propensos a la autosuficiencia, que ellos harán justo todo lo que tiene alguna relación a la religión, aunque sea tan miserablemente defectuoso y contaminado como nunca. Si un hombre luego lee un capítulo en la Biblia, él está listo para pensar y tener una buena opinión de sí mismo por ello. Si él se ve, si él se va a veces solo y ora en secreto, está listo para pensar altamente de sí mismo y pensar que Dios debe tomar nota de lo que él hace y tener más respeto a él que a estos y aquellos que son tan irreligiosos como para desatender la oración secreta. Él está listo para creerse de una manera justa para recomendarse a sí mismo al favor de Dios. Él considera que hace estos y aquellos deberes religiosos y concibe a Dios sin estar tan enfadado con él como antes, y debe estar dispuesto a mirarlo con una mirada favorable por aquella razón. Y está listo para esperar dentro de poco moverán a Dios para convertirlos. Y están listos para esperar que dentro de poco moverán a Dios para convertirlos, y especialmente en momentos en los que son fervorosos y afectados en sus oraciones y consiguen derramar lágrimas. Ellos son hinchados con engreimiento de autojusticia, piensan de lo que han hecho y de cómo han sido afectados y se quedan grandemente satisfechos con ello, y de ahí en adelante cogen grandes esperanzas de lo que Dios hará con ellos. Si un hombre que ha vivido una vida perversa reforma solo parcialmente su vida, él se restringe en alguna medida de las gratificaciones de sus pasiones, aunque su reforma y autonegación sea solo muy parcial y de ninguna manera minuciosa. Sin embargo, él estará listo para reflexionar sobre ello y hacer de eso algo justo, como si fuera algo considerable y digno de aprobación, y que él se niegue así y sea mucho mejor de lo que solía ser, aunque aún sea muy perverso. Las reflexiones de autosuficiencia están preparadas para surgir cada vez que un hombre hace cualquier acto de autonegación en cualquier pequeña instancia. Si él le da un poco de importancia al pobre, y si habla religiosamente a cualquier hora, si va a pedir consejo a un ministro, si desaprueba cualquier cosa injustificable en otra persona, si él piensa que ha demostrado un celo contra alguna práctica mala o para promover algún buen proyecto, si él piensa que es muy recto en sus relaciones y trata a su prójimo como a él le gustaría que lo tratasen, si piensa que guarda el sábado estrictamente, si en algún momento hace lo que cree que es justo aunque tenga que sufrir por ello, sobre esas ocasiones son propensos a reflexionar sobre lo que han hecho para pensar cómo de bien han hecho y ponen a Dios como deudor. Ellos harán de sus miedos algo justo si piensan que tienen grandes convicciones. Están con mucho miedo de ir al infierno. Se quedaron aterrorizados por un sermón o por una providencia. Ellos tienen un gran concepto de sí mismos para ese motivo, y esa es una justicia también que ellos conciben de sí mismos como más aceptables a Dios por ese motivo que otras personas que no tienen ese miedo. Ellos hacen de sus esfuerzos que toman para sus propias salvaciones una justicia. Si piensan que están luchando seriamente y hacen cualquier cosa para escapar del infierno, a eso le dan mucha importancia. Hacen de eso una bondad, como si ellos fueran dignos de aprobación y Dios estuviera en deuda con ellos por buscar sus propios intereses y esfuerzos para escapar de sus propias miserias. Las personas, cuando primero empiezan a buscar la salvación, ellos expresan sus opiniones autosuficientes de lo que hacen con mucho agrado, sin estar tan enfadados. Conciben a Dios como a un amigo y como a alguien que tiene más respeto hacia ellos que a otros por ese motivo y por sus expectaciones de lo que Dios hará por ellos por motivo de lo que hicieron, y esperando que Dios los convierta y les dé consuelo. Y luego, después de que hayan estado buscando por un poco y encuentren que nada sucede, que Dios no parece mostrarles esa consideración a lo que hicieron, que ellos esperaban, Él no los convirtió ni se manifestó a ellos, entonces ellos muestran sus riñas por un tiempo, mientras que mostraban pensamientos elevados que tenían de sus propios desiertos por sus expectaciones de lo que Dios hará por ellos, y luego son decepcionados y lo demuestran con sus contiendas con Él. Ellos mostraron que pensaban de Dios, de que Dios los respetaría por lo que hicieron
o si no, ellos no se verían equivocados cuando Él no les tiene en cuenta. Sus corazones levantándose contra Dios, porque no los convierte a ellos, se dicen a sí mismos que han hecho más por ello que otros. A otros que Dios les ha dado la conversión, y por cosas como estas claramente demuestran que se ven agraviados. ¿Y cómo se verían agraviados al serles negada la misericordia, si ellos no piensan que no tienen ninguna justicia de nada, y no merecen nada? Quien es consciente de que no merece nada, y no tiene justicia de nada, no se verá a sí mismo agraviado, ni reñirá porque no tiene nada. Muchas veces las personas han buscado la salvación por un poco, y Dios comienza a mostrarles algo más de sus propias maldades. Ellos se muestran autosuficientes, de otra manera, y es al luchar para hacerse mejores, para que se puedan recomendar a la aceptación de Dios y Cristo. Al principio pensaban que se recomendaron a la aceptación de Dios, pero ya que Dios les dio más convicción, Él los ha hecho más conscientes de que aún está airado con ellos. Y entonces ellos van por ahí creyéndose mejores, porque ven tanta maldad en sí mismos que se sensibilizan de que no tienen lo suficiente para recomendarse a Dios aún, pero no lo suficiente para dejarlos conscientes de que ellos nunca pueden hacerse tan buenos como para recomendarse a Dios. Pero la doctrina ofrece abundante materia de convicción para ti, que de estas maneras en las que confías en tu propia justicia, de la extrema vanidad e irrazonable manera de proceder. ¿Cómo de razonable debe ser en alguien que está total y universalmente corrompido, y que es corrupto e inmundo y abominable en alma, cuerpo y espíritu, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, que está corrompido en cada facultad y poder y afección, totalmente, en todas las maneras de hacer de sus ejercicios, y sobre todos los propósitos y en cada detalle? Sí, hasta el punto de excluir el ejercicio de algún principio bueno en el menor grado, de forma que cada acto particular, cada pensamiento está corrompido y completamente, de modo que no hay nada más sino pecado y corrupción en ello. Digo, ¿cómo irrazonable es en alguien así confiar en su propia justicia, tener ideas elevadas de su propia bondad y de la bondad que hace? ¿Y cómo de vana es la imaginación de alguien así, que se recomienda a Dios por lo que hace, de que Dios tiene una idea elevada de él por eso y serán amigos por ese motivo? ¿Cómo de vana es la imaginación de ese tal para que la entretenga, de que merece algo de Dios por la bondad que hay en él, o de las buenas obras que hace? Sí, él merece que Dios lo haga su hijo y heredero de su gloria por eso, y que si no, él le tendrá un motivo para pleitear con Dios sobre eso, especialmente considerando que estas mismas cosas de las que se hacen justos son pecaminosas y solamente pecaminosas, de que no había ninguna bondad en absoluto, y nada sino pecado en esa misma moralidad, en estas mismas oraciones y realizaciones religiosas en las que confían. Estas cosas son pecaminosas, de manera que no hay ningún ejercicio en absoluto de algún principio bueno, y nada sino corrupción en su ejercicio. ¿Acaso no es irrazonable que hagas una justicia como la haces, de tu propia inmundicia? Si tu naturaleza está completamente corrompida e inmunda, no hay duda de que tus acciones lo son. Si creemos en lo que se nos dice en Job 14:4, ¿quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Sea lo que hagas, aún lo que jamás hayas hecho en tu propia vida, las oraciones más fervorosas y afectivas que ya has hecho, has ejercido un espíritu de enemistad contra Dios. Tan justo y claro como te lo parece, lo hiciste de una manera provocadora. En tus oraciones y otras realizaciones religiosas, sea todo lo posible que hayas hecho, cometiste pecado lo suficiente para provocar a Dios, para condenarte por toda la eternidad. Sí, al mismo tiempo que tus afecciones se elevaron en alto y tus lágrimas fluyeron y pensaste que Dios tomó mucha nota, esperando que, por decirlo así, se le movería el corazón por lo que vio en ti. Al mismo tiempo tu corrupción estaba ejercitándose. Al mismo tiempo estabas ejerciendo tu enemistad contra esa inmundicia detestable.
y esas abominaciones de las que tu corazón está lleno. Tú confiaste en tu propia justicia, pero no tienes más amor por Dios, o verdadero respeto a Él que el amor de una víbora o serpiente de cascabel tiene hacia los hombres. Tú confías en tu propia justicia, pero has merecido que Dios te lance al infierno millares y millares de veces. Sí, tú has pecado contra Dios y le has provocado ira todas las veces que has hecho algo voluntariamente. Todos los actos propiamente humanos como han habido en ti, sean internos o externos, han sido pecados de los que eres culpable. ¿Y dónde, entonces, está la justicia en la que confías? Aquí primero considera la corrupción detestable de la naturaleza y de todos sus actos que son para Dios. Dios es un Dios de una naturaleza infinitamente santa y pura. Es imposible expresar lo santo que es la naturaleza de Dios, y cómo de opuesto es a esa inmundicia espiritual que hay en los hombres. Las Escrituras nos dicen que acusa a los ángeles con necedad, Job 4:18, y que los cielos no son puros a su vista, Job 15:15 y capítulo 25:5. Las estrellas que aparecen brillantes, sin ninguna contaminación, el cielo de los cielos, esa pura habitación donde no entra nada que haga abominación. Apocalipsis 21:27. O que de alguna manera contamine y profane. Y los ángeles, esos espíritus brillantes y sin mancha, aún están todos contaminados y profanados en comparación con la naturaleza infinitamente santa de Dios. Cómo de detestable para Dios y desagradable a sus ojos debes esa inmundicia abominable que está en ti. Eres quien viene inmundo por todos los lados al mundo, y has estado derramando tu inmundicia y revolcándote en ella, y profanándote más y más desde que has estado en el mundo. Job 25, 4, 6. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre también un gusano. Capítulo 4:18. He aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Y el capítulo 15:15 y 16. He aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua? ¿Cómo de poco consideras esto cuando entretienes tal engreimiento de tu propia justicia? ¿Estás listo para concebirte a ti mismo o tus propias obras como bonitas a los ojos de Dios? ¿Cómo de poco piensas de lo contaminado que estás y de cómo de puros son los ojos de Dios? ¿Cómo tú puedes pensar que tus pobres realizaciones miserables sean puras a los ojos de Dios? Habacuc 1:3, delante del cual aún los cielos no son puros. ¿Cómo de vano y necio eres al pensar que resaltas la aceptación del Dios que acusa a sus propios ángeles con necedad? Los ángeles, esos espíritus puros y brillantes, se consideran inmundos en comparación con Dios, y por eso cuando se ponen delante de Él, ellos cubren sus rostros a sus pies. Isaías 6, del 2 al 3. Por encima de él habita serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Pero tú, un vil insecto, todo como si fuera hecho con la inmundicia del pecado. Tú cuando vienes delante de Dios no te cubres, no tienes vergüenza, sino que vienes con una confianza atrevida de tu propia excelencia, y te presentas con toda tu desnudez y deformidad, confiando en tu belleza, creyéndote que tu valor merece que sea contemplado por Dios, y se quede encantado contigo. Cuando vienes a Dios no te avergüenzas de ti mismo, sino que traes tus supuestas obras buenas, que no son nada sino un montón de inmundicia, y las usas para recomendarte a Dios. Cuando vienes, estas son las cosas en las que te animas. Segunda consideración, que hasta las obras graciosas
del piadoso están tan contaminadas que no podrían ser aceptadas sino solamente a través de Cristo. ¿Y cómo de irrazonable entonces es el engreimiento que los hombres naturales tienen, que no tienen obra de gracia, de que son dignas de ser aceptadas en sí, dignas de recomendarlas al respeto favorable de Dios? Las obras del piadoso, que son realizadas en sinceridad por un espíritu gracioso, por un amor verdadero a Dios, todavía están tan contaminadas que no podrían ser aceptadas sino por medio de Cristo. No son dignas de ser aceptadas por alguna hermosura en ellas, consideradas en sí mismas, ni tampoco son adecuadas para ofrecérselas a Dios de ninguna otra manera que por un mediador. Primera carta de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los sacrificios espirituales del piadoso no son aceptables de ninguna otra manera que por medio de Jesucristo. Están tan contaminadas que no son adecuadas para ser ofrecidas a Dios, excepto por medio de un mediador. Y de nuevo Hebreos 13:21. Os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Sus buenas obras son tan pobres y contaminadas que no son agradables de ninguna otra manera menos por medio de Cristo. Debe haber la sangre de Cristo para satisfacer por el pecado de ellos, y de la justicia de Cristo para cubrir la inmundicia de ellos. O si no, serán abominables a Dios, aunque haya verdadera gracia y santidad, y verdadero amor a Dios, y tener como objetivo sincero la gloria de Dios en lo que hacen. ¿Cómo de vano es entonces esa confianza en lo que haces que no tiene gracia? Tu corazón no ejerce ni el menor grado de amor en nada de lo que haces. Confías en tus obras para ser justo, siendo que las obras buenas del piadoso no les valen. Las obras verdaderamente graciosas del piadoso no le valen ni pueden valerles como justicia. No tienen ninguna importancia en el asunto de la justificación. Si sus obras no son adecuadas para que se hagan justos por ellas, mucho menos las tuyas. Pues hay más excelencia verdadera en alguno de los actos de los piadosos que en toda la virtud y religiosidad de todos los hombres naturales desde el principio del mundo hasta el final. Tercero, considera que si de ahora en adelante fueses capaz de realizar una perfecta obediencia, no sería apto para ser confiado como siendo justo, y eso debido a los pecados de los que ya has sido culpable. Si pudieras servir a Dios de ahora en adelante por 100 años juntos, sin el menor desvío de la ley de Dios en algún pensamiento, palabra u obra, en algún respecto, y sirvieses a Dios con tanto amor ardiente como el mayor espíritu brillante en el cielo, todo esto no sería apto para que se le diese tanta importancia como la que le das a tus realizaciones miserables. Y eso debido a que ya has violado los mandamientos santos de Dios. Si nunca has sido culpado sino de un pecado, aunque comparativamente pequeño, todo esto no sería suficiente para expiar. No sería algo a lo que confiarse como una justicia, mucho menos cuando has sido culpable de tanto pecado. Pero en vez de realizar la obediencia de los ángeles o alguna obediencia perfecta, tú aún no has hecho ningún acto con sincera obediencia, ni nunca ningún acto sino lo que era pecado como de salvaje y extravagante. Entonces tú actúas al confiar en tu propia bondad. La siguiente cosa que propondré al autosuficiente es considerar según qué manera pobre y miserable son tus realizaciones. Apenas ve y examina claramente cualquier detalle que has hecho que tienes como el mayor. Apenas examina seriamente según qué manera has realizado eso, con qué defectos, con qué contaminaciones y funcionamiento de corrupción. Si apenas hicieses esto correctamente, te quedarías avergonzado de ti mismo, de que le das tanta importancia, de que te complazcas tanto y de estar tan preparado para esperar algo de Dios debido a eso. Y aquí particularmente destacaré un tipo de realización religiosa que las personas en la que son muy aptos de confiar y hacer de eso una justicia. Tú eres alguien que supondrá
que has orado frecuentemente a Dios en secreto, que otros han desatendido el deber de la oración secreta. Han sido descuidados y seguros. No se han importado nada sino de las vanidades de este mundo. Ellos son de un espíritu profano. No consideran la religión cuando se levantan por la mañana. No tienen ningún pensamiento de algo semejante, como el de ir a orar, y cuando la noche llega se van a la cama sin oraciones. Pero tú tienes conciencia de tus oraciones secretas. Tú estás muchas veces en tus rodillas delante de Dios en secreto. Eres muy estable y constante en tu deber secreto, y has sido así por mucho tiempo. Buscas oportunidades para estar solo y orar. Frecuentemente has estado orando en algún lugar secreto cuando otros han estado en compañía y se divirtiendo. Y puede que hayas orado muchas veces, más de 2 veces al día. Has buscado oportunidades y has subido a 3 o 4 veces al día, si no más, a menudo. Y te parece que has sido muchas veces fervoroso en tus oraciones a Dios. Has derramado tu alma delante de Él. Has sido afectado muchas veces en tus oraciones, y a veces te has quedado mucho tiempo en deberes secretos en los que has encontrado decir lo suficiente. Pero después de todo, apenas considera lo miserable que es confiar en esta justicia. Considera los motivos y objetivos en tus oraciones. No es meramente por tu propio interés. Es de alguna manera por amor a Dios, por un deseo de su gloria. No es meramente por miedo al infierno. Y eso es un gran asunto del cual te haces justo, de que has orado más bien en secreto que en ser condenado. Es el malhechor merecedor de las gracias de un príncipe que no tiene ganas de ser ahorcado. Tiene un dueño por digno, a un siervo de sus gracias que odia el látigo. ¿Crees que Dios está endeudado contigo por haberle servido mientras que no te has movido ni un palmo por sus órdenes? ¿No sería que Él agarró la vara y tú estás con miedo? ¿No moverías un dedo por algún motivo de amor a Él? Has tenido conceptos elevados de tus oraciones mientras que no orarías si no fueses llevado a ella por miedo del infierno. Nunca te preocuparías sobre eso si no fuese por eso. Por motivo de algún respeto que tienes de las órdenes de Dios, tú habrías restringido la oración antes que Dios te haya mandado a orar, y por eso Él podría mandarte 1000 veces a orar si no hubiera infierno. No es porque tú deseas que la voluntad de Dios sea que ores o que tengas algún respeto a la justicia y autoridad justa de Dios, o porque te importas de hacer lo que es agradable y aceptable a Dios más que nadie, que oras. Te jactas de que no eres tan profano y negligente como estos y aquellos que desatienden la oración, y no se importan nada sino en vanidades. Pero la razón por la que no eres como ellos no es porque amas a Dios mejor que ellos, no porque tienes más respeto a la gloria de Dios que ellos. Si no fueses conducido, y por decir así, forzado, serías tan negligente como ellos. Tu inclinación es hacer como los demás. Estarías alegre de dejar la religión en paz como ellos, y te entregarías de lleno como ellos, pero no te atreves. Tu corazón está con ellos. Te alegrarías con ellos, pero no te atreverías por miedo a la vara. Si tú no estuvieras con miedo del infierno, no te importarías de lo que sería de la honra de Dios. Si no fuera por el respeto que tienes de tus propios intereses, no harías ni una oración ni moverías un dedo para evitar que la honra de Dios caiga pisoteada en el lodo. Y sin embargo, ¿por qué no estás desatendiendo la oración como los demás? Debe ser justo para ti que te recomiendes a Dios, y que Dios debe ser visto como estando bajo obligaciones a ti por ello. Si has sido constante en la oración secreta, si eres muy precavido para que no la desatiendas a cualquier hora, no es por Dios que has sido constante, sino puramente por tu causa. Si ha habido un largo tiempo en que has atendido a los deberes secretos, sea el largo tiempo que sea, no ha sido por amor a Dios que has orado por largo tiempo, sino por respeto a tus propios intereses. Y cuando has sido fervoroso, lo que te hizo ser así no ha sido ningún deseo que has tenido de la gloria de Dios. No, sino apenas por considerarte a ti mismo. Y cuando has orado 3 o 4 veces al día o más a menudo, no ha sido porque has tenido más amor a Dios o te has importado más de lo que sería de la gloria de Dios que el mayor libertino desenfrenado miserable en la tierra,
o que el peor diablo en el infierno. Tu temor te ha hecho parecer como un santo, pero no es nada más que apariencia. Has tenido un corazón durante todo el tiempo tan lleno de maldad como podría contener. Lo has cubierto con una semejanza de santo, un corazón como los mayores vicios perversos y escandalosos de los mortales. Y si no fuera por miedo, te tirarías la máscara y mostrarías quién eres. No te angustiarías tanto por la oración y otros deberes de la religión. Te darías tu descanso y darías a tus pasiones las riendas. Si tú oras y oras fervorosamente por miedo a la miseria, no haces más que un diablo en el infierno. Haría, si pudiera apenas, esperar escapar de la miseria. Él oraría tanto como tú. Mejor dicho, tú no haces más de lo que los diablos han hecho. Leemos en Lucas 8:28 que el hombre poseído por la legión, cuando vio a Jesucristo viniendo y tuvo miedo de que viniera a atormentarlo, él clamó y se postró delante de él, y con fuerte voz dijo que ¿qué tienes conmigo? Segundo, considera el pequeño grado de preocupación hasta por tu propio interés eterno que frecuentemente has tenido, el mejor principio que ya has tenido, del que ya has sido influenciado. Ha sido una preocupación por la salvación del infierno, y muchas veces solo un poco. Cómo de estúpido has sido muchas veces, hasta en la misma presencia de Dios, y durante la oración, cómo de apagado y aburrido has sido al dirigirte al Todopoderoso sobre el asunto, el gran asunto del alma. Qué pequeño el espíritu de fervor qué pequeño el espíritu de fervor ha sido manifestado. Que la consideración de la corrupción universal de tu naturaleza y de todas tus realizaciones te haga ver qué criatura miserable deshecha eres, y que es vano buscar la salvación por cualquier cosa que puedes hacer. Que te haga reconocer que sería completamente justo en Dios eternamente rechazarte, hacerte objeto de su ira para todo siempre, para todo lo que ya, por todo lo que ya has hecho o puedes hacer y lanzarte a sus pies, yacer en el polvo, no más dependiendo de tu propia dignidad, sino esperar solamente en la infinita y libre gracia de Dios, en un Redentor, sin esperar nunca ser salvado o de tener el menor grano de misericordia de ninguna otra manera. Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. El diablo clamó y suplicó muy fervorosamente por medio de ser atormentado. Y tú no haces más si oras y pareces ser fervoroso. No es más lo que el diablo fue. No es más que lo que el diablo fue. Si lo haces con humildad aparente, no es más que lo que el diablo hizo. Él se postró delante de Cristo y todas sus oraciones no es señal de más bondad que la que hubo en el diablo. No es señal de que tú tienes más amor a Dios que Él. No es señal de que no tienes parecido orgullo y enemistad contra Dios que Él tuvo, y tampoco de cualquier principio contrario. Y cuando has sido afectado en tus oraciones, tus afecciones han sido considerablemente despertadas. Esas afecciones no han sido de un amor a Dios, sino de sólo principios naturales y miedo y amor propio. Era su única fuente. ¿Qué cosa pobre es, entonces, hacer de tu oración una justicia? Zacarías 7:5. Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Considera lo vacío que estás de reverencia como también de amor en tus oraciones. Con qué poca noción de la infinita y terrible majestad de Dios has entrado en su presencia en esas oraciones de las que te haces justo. Qué poca noción has tenido en tu espíritu de lo terrible de la grandeza y santidad de ese Dios con el que has tenido que ver. Qué poca noción de la distancia infinita entre Él y tú. Qué poca noción del gusano pequeño que eras en comparación con Dios. Cómo de irreverente has venido de vez en cuando delante de Dios, lo destituido de esa humildad y abatimiento propio que es propio de aquellos que vienen ante el trono de Dios. Cómo de destituido de cualquier noción de la solemnidad de poder hablar al Dios Todopoderoso. Con qué disposición y expresión descuidada. Cómo de descuidado de tu comportamiento. Cuando has estado ante Dios, tú habrías tenido una mayor noción en tu corazón de asombro si solamente hubieras venido ante la presencia de un rey.
Si solo hubieras venido para dirigirte a algún gran hombre, aunque siendo tú gusano, compañero, tú tendrías un mayor cuidado en tu espíritu que cuando habrías estado en la presencia de la majestad del cielo y la tierra. Es evidente la poca reverencia que tu corazón fue poseído. Tu mente ha estado muy apta para extraviarte del asunto sobre el que has estado. Mientras que has pretendido ponerte en la presencia santa de Dios y dirigirte a Él, tu mente ha estado lejos hasta los confines de la tierra sobre este y aquella tontería. Lejos del asunto como el este es del oeste. Mientras has estado hablando a Dios, has estado pensando en tu trabajo, tus tierras, tu ganado, tu compañía, o de los objetos de tus apetitos sensuales. Así han sido partidas y rotas tus múltiples oraciones. Esto me demuestra la poca reverencia que has tenido. Si hubieras sido impresionado con el asombro de la majestad divina y santidad y presencia, que habría fijado tu mente, que habría ocupado tus pensamientos, que habría reunido todos tus poderes para estar preocupado con lo que estabas haciendo. Cuando una persona viene ante la presencia de un rey o de alguien grande, que grandemente venera el asombro y reverencia que tiene en su espíritu, involucrará sus pensamientos completamente. No será susceptible a olvidarse, de desviarse de su asunto para importarse con esta y aquella tontería. ¿Cuánto puede Dios ser grandemente y justamente provocado cuando las personas se comportan así en su presencia? Cuando las personas no tienen más respeto a su majestad santa, cuando lo tratan con menos reverencia que a algunos de los gusanos de la tierra. Y todavía haces una justicia de que oras tanto y tan bien. Has tenido tal opinión por lo que has hecho, que naturalmente concibes a Dios como siendo complacido y ganado por ello. O al menos estás listo para imaginarte que Él debería estar, sea sea que lo esté o no. Y si a veces encontrarás que tu espíritu está muy ocupado y oras como con muy pocas andanzas de la mente, aún así, qué lejos estás mismo entonces de tener esa reverencia y solemnidad de espíritu que es propio de la infinita santidad y majestad de Dios. Sí, si examinas tus oraciones, hasta en esos momentos encontrarás que no hay nada en absoluto de una reverencia verdaderamente santa y humilde de Dios. Tu compromiso de espíritu no surge de eso, pero si surgiera, como eso expiaría por toda tu irreverencia por la que lanzas desprecio a Dios tantas veces en otros momentos. Si pudieses orar con tanta reverencia y humildad como deberías a veces, eso no sería nada de lo que hacer como justicia. Pues esto es tu deber obligatorio, de orar con la mayor reverencia en todo momento. Pero tú nunca has hecho ninguna oración con verdadera humildad y reverencia en tu vida, sino por lo contrario, cada vez que has entrado en la presencia de Dios ha sido de una manera irreverente y desdeñosa, y con la manifestación de tal disposición cada petición y confesión ha sido hecha. Considera cuánto orgullo has ejercido en tus oraciones. Las personas deben ejercer humildad en sus oraciones si es que vienen ante la presencia de Dios con el propósito de honrar y exaltar y adorar a Dios. Expresa un sentido humilde de la disposición infinita de humillarse y exaltarlo. Entonces ciertamente la humildad es apropiada si es que entonces pueda bien esperar humildad y abatimiento propio en las personas. Pero tú no has hecho de esas ocasiones ejercicios y expresiones de humildad, sino por lo contrario has expresado orgullo. Has entrado en la presencia de Dios no para exaltarlo, sino para exaltarte a ti. No te has dirigido al ser infinito de Dios como un gusano de la tierra, pero en muchos respectos te has puesto en un nivel con Dios, más como si Dios fuera tu igual, en vez de pensar de ti como un nada ante Él. Entraste con la pretensión de adorar a Dios, pero ciertamente te has solamente idolatrado a ti en la presencia de Dios. Ciertamente has usado términos humildes, pero tus términos y pensamientos no han estado de acuerdo. Has entrado con palabras humildes, pero con un corazón orgulloso. Una manera en la que has ejercido tu orgullo cuando has entrado en la presencia de Dios fue que entraste en tu propio nombre, como si tú fueras digno de ser aceptado por tu cuenta propia. Tú, una miserable criatura contaminada, has presumido entrar en tu propio nombre, y has esperado ser aceptado y de recibir las bendiciones por las que oraste por tu propia cuenta.
Tú dices que solo pides en el nombre y por causa de Cristo, pero tú nunca has verdaderamente orado o hecho una petición en el nombre de Cristo en tu vida. No fue en una dependencia de Cristo para ser aceptado, sino en una dependencia de ti mismo, y has venido hasta Dios orgullosamente y exaltándote en el lugar de Jesucristo, y apropiándote de las honras de Cristo. Has parecido haber rogado por la misericordia de Dios como si no la merecieras, pero de hecho no has rogado, sino más bien desafiado y exigido. Ejemplo, pediste con este pensamiento en tu corazón, que la cosa que pediste te pertenecía, y que Dios te trataría muy duro si no te la negase. ¿Qué manera orgullosa es esta, que un gusano pecaminoso de la tierra ore a Dios de esa manera, y qué abominable justamente es para Dios? No obstante, tal oración como esta es comúnmente hecha de ella por los hombres una justicia. De nuevo, considera el disimulo grave del que has sido culpable en tus oraciones. Has hecho un espectáculo de respeto a Dios, de adorarlo y honrarlo en la oración. Has muchas veces dicho cuando has estado ante Dios, que Dios era un gran Dios y que es un Dios glorioso y que no hay nadie como Él, y cosas semejantes, y que Él es digno de toda honra y amor y obediencia. En esto has hecho un alarde, como si hubieses tenido altos pensamientos de la honra de Dios. Pero ciertamente no has tenido ni una jota de verdadera estima o respeto a Dios al mismo tiempo. ¿No piensas que Él es glorioso? ¿No piensas que es digno de ser honrado por sobre todo, de ser amado? ¿No piensas que es digno de ser adorado? Hay un alarde de humillación por el pecado y tristeza. Aquí hay 5 líneas en blanco. Dar una impresión de una dependencia a Dios. Al venir a Dios de vez en cuando por misericordia, hay un alarde, como si lo mirases como la fuente de todo bien, como todo suficiente, capaz de hacer todas las cosas por ti, como un Dios de una misericordia toda suficiente. Pero al mismo tiempo, tú no piensas así. No crees que Él sea todo suficiente, o por lo menos no tienes mucha confianza en Él como para atreverte a confiar en Él, de dar una impresión de dependencia a Cristo, de que pides en el nombre de Cristo. En todas estas cosas tú disimulas. Tú nunca aún has hecho una oración, sino que has sido culpable de disimulación en ello. Al orar por ti, has hecho como los judíos al desear que Jeremías orase por ellos. Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo, Ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Así es la justicia en la que confías. Otra vez, es irrazonable esperar que tus oraciones sean aceptadas como una justicia, pues en todas ellas has venido ante Él sin haberte arrepentido por ninguno de los pecados que has cometido contra Él. Recuerda los pecados de los que has sido culpado. Recuerda los pecados deliberados, pretenciosos, de los que has sido culpable. De qué desprecio has mostrado a Dios. Cómo has provocado a Dios. De esas cosas de las que no te has arrepentido hasta hoy. Por muy aparente que haya habido un arrepentimiento, solamente ha sido lo mal que has hecho. Nunca te has arrepentido de lo mal que has hecho a Dios. Nunca te has lamentado por cualquier deshonra que has tenido del nombre de Dios. Nunca te has arrepentido en lo más mínimo. Y de estas oraciones en las que has confiado viniste a la presencia de Dios sin ningún arrepentimiento de todas esas provocaciones y afrontas que le has ofrecido en tiempos pasados. Viniste con el menor lamento por tu maldad relacionada a Dios y contra Él. Ni tampoco nunca lo has tenido, sino que aún te gusta y lo apruebas. ¿Cómo entonces esperas que Dios acepte esas oraciones por justicia para recomendarte a Él? ¿Aceptaría un rey los discursos de un traidor que al mismo tiempo justifica su traición y muestra que nunca se arrepintió? Así pues, he demostrado en un caso particular lo miserable que esas realizaciones de las que haces una justicia son. De manera semejante puede ser mostrado de todas tus otras realizaciones en las que confías. Son todas iguales. Son cosas miserables, contaminadas, como tus oraciones. Que esto te convenza, por lo tanto, de la vanidad de confiar en tu propia justicia. Renuncia totalmente a ello.